una iglesia para todos en Solentuna. Mi procedencia, mi historia se inicia en la iglesia, la llamada Iglesia Hispanohablante Filadelfia en Solna. Mi pastor, fundador de la iglesia, es el pastor Eduardo Hurtado. Convertí en el año 95, vengo con mi amada esposa, fiel compañera y ayuda idónea, y nuestra hermana Blanca también, que pertenece a la generación que cuidó de mí cuando conocí a Cristo en mi vida. Soy pastor en la congregación ya hace algunos años, exactamente creo que son 4 o 3 años que ya tengo como pastor en la iglesia. Conozco al pastor Wilson Norman hace ya muchos años, he sabido mucho de él, hemos tenido trabajos en conjunto con sus jóvenes cuando estaban en Filadelfia, pero Dios en su soberana voluntad nos ha permitido reencontrarnos en este camino de servicio, y creemos que Dios tiene cosas importantes para nosotros como cuerpo, como iglesia y como hijos del Señor. Me siento realmente privilegiado de estar aquí con ustedes. Pastor Wilson me envió en la semana un mensaje de texto diciéndome que esta era una cita histórica, que era la primera vez que nosotros como congregación vengo a participar con ustedes entregando el mensaje, y asimismo el pastor participar con nosotros, que lo he hecho en alguna vez anterior a mi tiempo, pero él quería definir este tiempo como un momento histórico, y lo quiero tomar y atesorar en mi corazón como una verdad de Dios. Creo que estamos viviendo como cuerpo, como hijos de Dios, como el cuerpo de Dios acá en esta nación, un tiempo importante. Las señales evidencian de que la venida de Cristo es pronta. Las señales muestran de que estamos pasando tiempos posiblemente difíciles, y hoy más que nunca la iglesia necesita estar preparada para lo que va a suceder, de tal forma que podamos cumplir con eficacia y eficiencia la labor para la cual hemos sido escogidos. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, yo no estoy hablando de estructuras, no estoy hablando de templos, estoy hablando de individuos, estoy hablando de personas. Cuando la Biblia nos habla de iglesia, nos habla a nosotros directamente, personalmente, como hijos del Señor. Cada uno de nosotros tiene una función muy importante que cumplir en el reino de Dios, y es extender las buenas nuevas. Muchas veces es necesario entender que para esto tenemos y necesitamos estar preparados e instruidos en la función, en la encomienda que se nos ha dado. Normalmente acostumbramos nosotros a predicar en la congregación en series de mensajes, y el mensaje, la serie de la mesa anterior que concluyó el domingo de hoy, es una serie a la cual hemos titulado Solamente Dios tiene palabra de vida. Y yo creo que es importante para este tiempo, creo que es importante que la iglesia pueda captar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, porque nos va a posicionar, nos va a ayudar a poder entender con mayor claridad la importancia de sujetarnos, alinearnos y mantenernos en la palabra de Dios. Es la base sobre la cual toda iglesia y todo creyente debe permanecer y prevalecer. Si no permanecemos y prevalecemos en la palabra de Dios, nos convertimos en creyentes que viven por emociones y no por convicciones. El creyente que vive por emoción es un creyente que normalmente es una persona inestable. El que vive por convicciones es una persona que no está sujeto al exterior, que no está sujeto a lo que pasa por fuera, que no está dependiente de lo que sucede al exterior, sino está confiado en lo que está dentro de él. Han recibido a Cristo como su Señor, como su Rey y como su Salvador, y están completamente en relación y sujetos y parados sobre la palabra de Dios, que es la que le da vida a lo que nosotros somos. ¿Está entendiendo lo que quiero decir como mi introducción? Yo quiero, por favor, que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 6. Yo creo que Dios, como ya nos hemos dado cuenta, vivimos unos tiempos especiales. Yo creo que la iglesia hoy más que nunca necesita estar más que toda conforme, más que tranquila, más que preocupada, debe estar preparada. La iglesia necesita estar preparada. No hemos sido llamados
a llenar un templo de culto, a tener cultos maravillosos, a pedirle a Dios un avivamiento. Todo eso es parte del proceso de la iglesia en este tiempo, pero fundamentalmente hemos sido llamados a comunicar la buena nueva que algún día se nos dio a nosotros y nos permite hoy día estar aquí. Dios no únicamente está preocupado de aquellos que estamos aquí, está también pendiente de aquellos que aún no han llegado, pero que ya han sido escogidos desde antes de la creación del mundo. Para eso y por eso, Dios necesita a sus hijas y a sus hijos preparados, dispuestos e instruidos a cumplir con la encomienda que se nos ha dado. Eso implica tener una relación individual, particular con Dios, espiritual, pero también ser instruido en lo que esté escrito, porque es en la base de la palabra de Dios que nosotros vamos a podernos mantener a pesar de las dificultades que el ambiente, que la sociedad y que el sistema nos presenta. Porque hay que entender que vivimos una lucha espiritual continua y constante, donde el diablo continuamente está tratando de destruir la vida de los hijos de Dios para que la luz de Cristo no brille en nosotros y el mundo no pueda ver y oír lo que Dios tiene para ellos. Por eso es importante, hermanos, que yo quiero ser un poco extenso en mi introducción, porque se trata de la gran preocupación que Dios ha puesto en mi corazón particularmente al leer ciertos datos estadísticos que nos muestran que muchos de nosotros no leemos la Biblia. Vamos a la iglesia, participamos del culto, somos amantes de Dios y nos declaramos hijos del Señor, pero las estadísticas muestran que muy pocos de nosotros leemos la Biblia. Somos cristianos algunas veces con falta de instrucción en lo que hemos creído. Y necesitamos estar instruidos. Y de esto quiero yo hablar con ustedes en esta tarde. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso del 53, voy a leer hasta el verso 68. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió mi Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. La bendita palabra de Dios sea bendecida. Solamente Dios tiene palabra de vida eterna. Vivimos en tiempos muy modernos. Vivimos en una sociedad muy pensante, a tal punto que esa modernidad, que es positiva, que es buena, se ha también introducido en la vida de la iglesia y los hijos de Dios, a tal punto que hoy día muchos de nosotros ya no necesitamos leer la Biblia. Vemos predicaciones por el YouTube o lo escuchamos en algún CD o leemos algún libro bueno.
Y sin darnos cuenta, con una buena intención y un buen deseo de ser cristianos que viven bajo la cobertura y la protección de Dios, participamos de la vida de iglesia, vivimos en la vida de iglesia, sabemos los códigos de comportamiento de un cristiano porque estamos acostumbrados a la rutina de la vida evangélica, hacemos cosas que no entendemos por costumbre porque estamos acostumbrados a vivir en la vida evangélica, pero las estadísticas muestran que muchos de nosotros hemos hecho a un lado la palabra del Señor. Y si el evangelio de las buenas nuevas, el cual hemos sido enviados a predicar, va a tener consistencia y autoridad en una sociedad decayente, la iglesia tiene que estar instruida en la palabra del Señor, porque de hecho no hay cristiano que no sea probado antes de ser utilizado. Y si vamos a ser utilizados, vamos a ser probados, así como Jesús fue probado antes de iniciar su ministerio. La Escritura cuenta claramente que Jesús, luego de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto a ser probado. La Biblia cuenta que cuando las tentaciones vinieron a él tuvo respuesta clara hacia el enemigo, diciéndole de la siguiente manera: escrito está. Y a esa verdad, hermanos, nos vamos a encontrar diariamente. Porque como decía el pastor Wilson esta mañana, es cierto que el cristiano puede gozar de la seguridad de tener un Dios bueno y de amor que provee todas nuestras necesidades y nos da todo lo que tenemos. Es cierto que hay temporadas que nuestras vidas son muy buenas y parece ser que todo está saliendo bien. Los hijos están sanos, la economía funciona, hay trabajo, la salud está bien. Pero no podemos olvidarnos que no siempre las cosas son así, que hay momentos de desierto, que hay momentos de oscuridad, que hay momentos de angustia y preocupación. Pero hay una palabra de Dios sobre la cual todo hijo de Dios debe mantenerse parado, confiando en que su Dios, aquel que le salvó de la muerte, está con él hoy también presente y él le puede ayudar. Cuando la tentación venga, podemos responder: me siento atemorizado, siento angustia, me siento preocupado, pero escrito está que mi buen Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo saber estas cosas? ¿Cómo poder tener la seguridad y la certeza de que Dios realmente está conmigo? ¿Cómo declarar lo que está escrito si no estoy instruido en la palabra del Señor? ¿Qué puedo declarar? ¿Qué declaramos si no estamos instruidos en la palabra del Señor? Y la preocupación que vino a mi corazón al leer estos datos estadísticos que se los quiero presentar fue la realidad de muchos de nosotros, porque ninguno de nosotros escapa a esta estadística. Las estadísticas muestran que del 100% de los creyentes cristianos participantes de vida de congregación, el 25% de ellos atreve a declarar sin vergüenza que jamás leen la Biblia. Eso no es lo más preocupante, porque la verdad es que el 25% de un 100% es bastante poco. Sin embargo, la estadística no termina allí. Del 75% que dicen leer la Biblia, el 30% de ellos confiesa que únicamente la leen cuando tienen algún tipo de problema. Y el resto del 20% dice leerla solamente el domingo cuando viene al culto. Esto quiere decir que aproximadamente el 15, 10 o 20% de nosotros lee continua y responsablemente la palabra del Señor. Y esta es una preocupación con la cual tenemos que trabajar. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, porque es la base que sostiene nuestra vida. En ella encontramos el reposo, el consuelo, la paz, la esperanza, la confianza, la victoria, la restauración, la renovación, la fortaleza. Es en la palabra de Dios que encontramos el alimento de vida. Y Jesús sabía que esto era muy, muy importante en la vida de sus discípulos. Los textos que acabamos de leer relatan lo que es una enseñanza de la importancia de alimentarse de lo que Él está diciendo.
La preocupación de Jesús en estos textos que hemos leído es hacerles entender a sus discípulos que si van a tener vida, que si van a poder tener participación con Él, que si van a poder resistir las dificultades del tiempo que estaban viviendo y el tiempo que viene, ellos necesitaban mantenerse alimentándose de lo que Él decía. Y hermanos míos, yo tengo una preocupación y lo dije cuando lo prediqué en la congregación y sé que tal vez hay gente que nos ve. Quiero exponer públicamente a todos estos predicadores que predican de la prosperidad sin tener responsabilidad de lo que significa el mensaje de salvación. Los hijos de Dios no hemos sido salvos para ser prósperos, hemos sido salvados para predicar las buenas nuevas. Pero tú puedes estar seguro que cuando te mantienes en Dios, tú vas a vivir una vida próspera porque escrito está. Yo quiero, hermanos, por favor, que no se fastidien conmigo, pero quiero ser honesto. Estoy ya bastante agobiado y cansado de escuchar predicaciones que se escapan a las verdades de Dios. Queremos mantenernos en lo que está escrito y predicar un mensaje de arrepentimiento que trae salvación, no un mensaje que te presenta a un Cristo como una alternativa de una vida buena, porque Cristo es una vida buena, pero Él es mucho más que eso. Él es justicia y Él es verdad. Y esto hay que entenderlo en una sociedad moderna y pensante, en un tiempo donde la gente quiere cuestionar los lugares donde va en vista de cuánto yo puedo ganar si yo me uno a ti. Acá no hay nada que ganar. Acá lo único que hay que hacer es reconocer que hemos pecado contra Dios, acercarnos a la persona de Jesucristo y disfrutar de la libertad que hemos recibido a través de Él. Pero si la iglesia va a predicar este mensaje, no las tonterías que se nos predican muchos predicadores de este tiempo, sino la verdad de la Escritura, la iglesia tiene que estar instruida. La iglesia tiene que tener un encuentro personal, una experiencia personal con la palabra de Dios, como su alimento y la base que sostiene su fe. Porque es como el matrimonio. Cuando tú conoces a tu esposa, tú entras por lo que ves. A ti te gusta cómo ella se ve físicamente, pero después cuando ya tienes 10 años o 30 años o 40 años y tu esposa pesa 35 kilos más de lo que pesaba cuando la conociste, o tu esposo le salió una barriguita que no se ve muy bien, ya no estás allí porque te sigue viendo como se veía al principio. Tú estás allí porque hiciste un pacto delante de Dios y hay un compromiso de mantenerte fiel a pesar de cómo se vea. Y ese es el mensaje que la iglesia necesita predicar. Por eso es que en Suecia hoy hay tantas iglesias, sobre todo hispanohablantes, y lo digo sin que me quede un pelo en la lengua, con tantos creyentes que van y vienen, que parecen que no se han identificado con Dios y están tratando de encontrar la iglesia perfecta, pero no se dan cuenta que la imperfección llega a la nueva congregación que se acercan cuando ellos llegan, porque ellos están llenos de imperfecciones, porque no se han encontrado con Jesús, porque no están instruidos en la palabra. Yo bendigo a Dios, bendigo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, bendigo la obra del pastor Wilson, porque estoy convencido que esta es una congregación que está fundamentada en la palabra de Dios. Y yo no vengo a condenarles, vengo a animarles, que tenemos que mantenernos en el temor de Dios, predicando las buenas nuevas, instruidos en la palabra del Señor. Hay una preocupación donde veo a muchos creyentes que están fundamentando su fe en sus emociones y no en lo que ha dicho Dios. Si vamos a alcanzar los propósitos de Dios para Suecia, tenemos que estar instruidos en la palabra de Dios. Para cuando los cuestionamientos se acercan, para cuando las dificultades llegan, nosotros podamos decir: escrito está. Porque solamente en la palabra de Dios hay vida. Porque cuando una persona en enfermedad y angustia se acerque a ti, tú vas a poder declarar: escrito está. Yo recuerdo, hermanos,
que hace aproximadamente 3 o 4 años atrás, mi madre es una persona que actualmente se dializa 4 veces a la semana. Ustedes saben, el tratamiento de diálisis es una limpieza de la sangre que dura 4 horas por vez. Es un tratamiento muy excesivo y cansador. Mi madre, antes de dializarse 4 veces a la semana, como ahora, lo hacía 3 veces. Mi madre se dializó durante aproximadamente unos 13, 14 años antes de que mi hermana mayor se sometiera a una operación y le donara un riñón. Hace 4 años atrás, mi hermana donó un riñón para mi madre y la operación fue un éxito. Mi madre estuvo bien, se levantó de la cama los primeros días, era feliz porque ustedes saben que cuando una persona tiene este problema renal, significa que los riñones han dejado de funcionar, lo cual hace que la persona no pueda orinar normalmente como nosotros, y esos tóxicos que entran al cuerpo son eliminados por medio de la diálisis. Mi madre fue la persona más feliz al día siguiente, después de la operación, levantarse y ir al baño por primera vez después de 14 años. Estaba enormemente feliz y estaba expectante de lo que Dios iba a hacer en el próximo tiempo con su vida. Pasaron los días y mi mamá de pronto comenzó a empeorar. El cuerpo comenzó por naturaleza a rechazar el nuevo órgano y mi mamá en aproximadamente 48 horas cayó en una coma, en un estado de coma muy grave, con una septicemia total y sin ningún tipo de esperanza para sobrevivir. Lo recuerdo muy bien porque fue un día 15 de abril, cumpleaños de mi madre. Normalmente, como hijo, acostumbro a llamar a mi madre muy temprano por la mañana cuando cumple años. Ese día estaba en el trabajo y decidí no llamarle. Decidí darle una sorpresa en el hospital. Todavía estaba interna en su recuperación después del trasplante y decidí no llamarla e ir para allá. Aproximadamente a las 11 de la mañana suena mi teléfono y era mi hermana diciéndome que mi mamá estaba en coma, que necesitaba ir lo más pronto posible al hospital. Bueno, fue un tiempo muy duro. Mi madre estuvo 10 días en coma, estuvo en el hospital. El médico, el día que llegué allí me dijo que era muy probable que mi mamá esa noche no pudiera sobrevivir. Recuerdo que me quedé en el hospital con mis hermanos, vivimos en el hospital todo el tiempo. Y un día por la noche, porque cuando estas cosas llegan a la vida de un hombre o una mujer, nosotros no oramos, nosotros clamamos. Cuando pasamos por este tipo de cosas, nuestra dinámica de oración cambia. Ya no es lo mismo. Nuestra oración es intensa, es un clamor que proviene del corazón, con angustia, con preocupación, pero también con resignación. Resulta que yo en mi clamor, porque yo no oraba, yo clamaba, llorando a Dios, le dije: Señor, ayúdame, yo no quiero que mi madre muera. Dios me dijo: deja de decir tus palabras y comienza a decir las mías. Y le pregunté: Señor, ¿qué palabras? ¿A qué palabras te refieres? Señor me dijo: Jeremías 33:6. Dice la palabra: he aquí, yo te seré sanidad y medicina y te curaré. Jeremías 33:6. He aquí, yo te seré sanidad y medicina y te curaré. Tomé la Biblia en mis manos, no podía caminar de la emoción y el llanto en mis ojos. Entré a la habitación de mi madre, porque cuando una persona, un ser querido está en coma, tú tienes libertad de entrar en cualquier momento a verle. Entré y se lo dije al oído: dice el Señor, he aquí, yo te seré sanidad y medicina y te curaré. Y durante las próximas 48 horas, 3 días, cada media hora entraba a la habitación y declaraba la palabra de Dios sobre mi madre. 10 días después, mi madre despierta y me dice: he aquí, yo te seré sanidad y medicina y te curaré. Hoy día mi madre vive. Se dializa 4 veces, pero Dios la salvó. ¿Por qué? Porque no declaré lo que se me inventó, lo que se me ocurrió, declaré lo que está escrito. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros como hijos de Dios estemos instruidos en su palabra. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Ese es el mensaje que la iglesia necesita en este tiempo. Necesitamos
de pasar de ser cristianos que vivimos por la costumbre de la religión. Dios permita que el espíritu de religiosidad que aún existe en nuestras vidas y en las iglesias salga hecha fuera de nuestras vidas, y que haya un espíritu de relación e intimidad con Dios y hambre por la palabra del Señor. No podemos ya ser más engañados ni tentados por el diablo. Es la palabra la que trae libertad. Es la palabra la que trae restauración. Es la palabra la que trae salvación. No lo que dice un hombre, es lo que dice Dios. Y yo quiero decirle, contarles a ustedes una historia de la Biblia que es muy importante para entender el valor que Dios le da a su palabra y al consejo que está en ella. Josué, cuando es escogido por Dios para ser el hombre que repartiría las tierras que se habían prometido, Dios le llama y le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, y a ti te he escogido para que seas el que reparta las tierras que a los hijos de Dios se les prometió. Y él le dice en el capítulo 1, versos 7 y verso 8, textos muy conocidos. Le dice: solamente esfuérzate, Josué, y sé valiente. Pero mira lo interesante que es la diferencia en la dinámica de predicación. Hoy día los predicadores hablan de prosperidad desde este ángulo donde dice: si tú vienes y das, Dios te va a prosperar. Corre al alfolí y entrega todo lo que tengas para que Dios te bendiga. Trae 1000 coronas, trae 2000, trae todo lo que tengas para que seas próspero. Lo que Dios está haciendo con Josué en estos textos es entregándole un mensaje de prosperidad. Él le está diciendo: tú vas a ser próspero, pero solamente te pido una cosa: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la prosperidad en la que los hijos de Dios creemos. Si yo obedezco lo que está escrito, si yo me alineo a la palabra de Dios, yo puedo estar convencido que aunque yo esté parado en medio de una tormenta, que aunque hoy día no tenga que comer, a mí Dios no me va a abandonar, porque escrito está que Él estará conmigo hasta el día de mi muerte. Esto es prosperidad. Esto es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios, la palabra de Dios, las promesas, las 3000 promesas que podemos encontrar en la Biblia, hermano, están sujetas a la capacidad que tengamos de obedecer lo que está escrito. Hoy día hay muchos creyentes que quieren ser bendecidos sin obedecer a Dios. Hoy día hay muchos hijos de Dios, muchas iglesias que han perdido el enfoque en su predicación. Muchos pastores y líderes que su mayor preocupación es que su iglesia se llene de gente. Y la mayor preocupación de Dios es que las almas sean salvadas. Pero le pido a Dios que nos ayude, porque esta es la iglesia de los últimos tiempos. Cristo vuelve pronto, hermanos. Y necesitamos estar preparados en la palabra del Señor, porque en ella hay poder, en ella hay autoridad y en ella hay salvación. Y cuando el diablo se quiera parar enfrente y en contra de la iglesia, porque el pastor Wilson puede ser testigo de que el diablo nos ha querido destruir, aquellos que están parados en lo que está escrito en la palabra permanecen y prevalecen, y la mano de Dios no les abandona. Si tú quieres ser prosperado, si tú quieres alcanzar tus propósitos en Dios, tú tienes que mantenerte viviendo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de lo que Él ha dicho. Tenemos que dejar de ser creyentes de emociones
y transicionar a creyentes de convicciones. No es lo que yo creo, no es lo que yo opino, es lo que Dios ha dicho, lo que está escrito, lo que Él ha hablado. Cuando el diablo se acercó a Jesús a tentarlo, le dijo: ¿tienes hambre? Mira el contexto de lo que se está hablando. El diablo sabía que tenía hambre. El diablo sabe cómo tentarnos. Y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan para que comas. ¿Y él qué le dice? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, escuchen, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Ven la diferencia entre la predicación de este tiempo y el mensaje que nos enseña Jesús? Nosotros emocionados por lo que nos dicen y contentos de ser bendecidos y alcancé la salvación, y Jesús diciendo: no es por eso de lo que vivimos. Yo no voy a la iglesia porque me siento bien, yo no voy a la iglesia porque yo voy a encontrar la salvación o la sanidad, yo voy a la iglesia porque quiero vivir de lo que Dios ha dicho. Yo quiero alimentarme de su palabra, yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero entender las promesas de Dios. Mateo, Jesús hablándole a sus discípulos, le dice: hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, esta congregación va a pasar, este tiempo va a pasar, pero la palabra de Dios, esa va a permanecer para siempre. Para siempre. Por eso la iglesia tiene que estar instruida en la palabra de Dios. Y yo traía para ustedes, ya acercándome a mi final, algunas características de las personas que sí están viviendo a la luz de la palabra. La gente que vive a la luz de la palabra son personas que son temerosas de Dios. Y la palabra temor en este tiempo, en el mundo que vivimos, es una palabra que es bastante polémica. La gente no quiere temer a nada. La gente quiere sentirse libre de hacer lo que quiera, sentirse libre y sin presión. Pero el temor de la Biblia es un temor que nos da sabiduría. El hombre que teme a Dios, de acuerdo a la Escritura, es un hombre que actúa en sabiduría. La sabiduría del hombre está en el temor a Jehová. El hombre que actúa con sabiduría es un hombre que ha entendido el temor a Jehová. Aquellos que viven a la luz de la palabra son temerosos, no de lo que opina el pastor, no de lo que opina el líder, no de lo que opina el sistema donde yo vivo, sino temerosos de lo que Dios opina, de lo que Dios dice, porque están instruidos en su palabra. Por eso es que a un creyente con convicciones es difícil que falte el respeto a su pastor, a su padre espiritual. Es difícil que se vaya de la iglesia porque él está parado en lo que está escrito. Yo he escuchado a cristianos decir que ellos quieren congregarse en lugares donde se sientan bien. Y cuando llega gente nueva a mi iglesia, yo digo: bienvenido a un lugar donde posiblemente no siempre te vas a sentir bien. Porque nosotros no estamos puestos en este lugar para sentirnos bien. Nosotros venimos a este lugar porque venimos a adorar el nombre de Dios en los cielos. Porque Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra exaltación. Porque nuestras vidas no tendría sentido si Él no hubiese acercado a nosotros. Nuestra vida no tendría esperanza si Jesucristo no viviera en nosotros. Estaríamos camino a la muerte si Jesús no se hubiese acercado a nosotros. Yo no vengo aquí porque a mí me cae bien el pastor. Yo no vengo aquí porque este lugar es bonito o porque los hermanos cantan muy lindo, que lo hacen. Yo vengo aquí porque vengo a alabar el nombre de Jehová en los cielos. Personas que viven a la luz de la palabra del Señor son personas que viven con temor a Dios. Son personas que han entendido la importancia de temer a Dios para vivir en sabiduría. Son personas que se encuentran seguras. Mi hermano Bruno, líder de la congregación, predicador, predicaba el domingo respecto a esto también, donde decía que el creyente
A pesar de ser un hijo de Dios y tener la certeza y la convicción de que Dios y Jesús viven en su corazón, no significa que no van a llegar momentos donde tú no sientas miedo. En algún momento de nuestra vida estaremos en medio de una tormenta, en medio del desierto, sentiremos temor. Eso es normal, es parte de la idiosincrasia de la vida del hombre. Vamos a tener temor, vamos a pasar por angustia, pero tú puedes estar seguro que cuando tú estás parado en la palabra de Dios, aunque venga tormenta, aunque venga tempestad, aunque veas que otra gente se cae a tu alrededor, tú te vas a mantener parado, porque a ti quien te sostiene es Dios y su palabra. No te sostienen las emociones, te sostiene Dios. Y por eso tú vives una vida segura. Por eso es que nosotros somos diferentes a los que no han creído en Dios. Porque los que no han creído en Dios pueden tener dinero, casa, trabajo, riqueza, pero se suicidan. En cambio, los que han creído en Dios pueden tener una chocita allí en la punta del cerro, tenerla la justa para comer, pero decir: bendito sea el nombre de Dios en los cielos, que hasta hoy ha sido bueno conmigo y alimento no ha faltado a mi mesa. Incluso son personas que en la angustia pueden ayudar a otros. Amén. Porque están seguros de cuál es su Dios. Y son personas también que han aprendido a disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado. Aquellos que viven a la luz de la palabra de Dios es gente que ha aprendido a disfrutar de la libertad de Dios. Y por favor quiero explicar a qué me refiero. Sabiendo y entendiendo que le estoy hablando a gente que es madura y que entiende las cosas de Dios, quiero ser un poco claro igual. Porque cuando hablo de libertad, también hablo de responsabilidad. Porque el creyente que sabe vivir en la libertad de Dios es un creyente responsable en llevar su vida a la luz de la Escritura. Una cosa es vivir en libertad y otra cosa muy diferente es vivir en libertinaje. Somos libres bajo la responsabilidad de mantenernos fieles a lo que está escrito y vivir una vida digna delante de Dios y delante de los hombres. ¿Para qué? Para que el nombre de Jehová sea glorificado. Si nosotros nos mantenemos dignamente, Jehová será exaltado y el mensaje de salvación será extendido. Y así como hay gente que vive la luz de la palabra y se caracterizan por estas cosas, también hay personas que viven lejos de la palabra de Dios. Y yo quiero también poder presentarles algunas características de estas personas, para si alguna vez se encuentran con ellos, tengan misericordia y les ayude a reencontrarse con Dios y reencontrarse con su palabra. La gente que vive lejos de la palabra de Dios es una gente que tiene una vida espiritual apática, que están conformes de donde están y no quieren más, que no tienen fuerza. Son gente que sabe perfectamente la importancia que tiene la oración, pero no vienen a orar. Son gente que sabe la importancia de leer la palabra, pero no la leen. Son gente que viven espiritualmente apáticos. Hay gente que vive indiferente ante el mover de Dios en este tiempo. Ellos pueden estar en un culto de domingo donde el Espíritu Santo se manifiesta y ellos se van a su casa igual como llegaron. No sintieron nada. Incluso se pueden dar el lujo de criticar. Dios no estuvo en ese lugar, yo no sentí nada. Están indiferentes ante lo que Dios quiere hablarles, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Viven una vida pecaminosa, viven una doble vida. La gente que no tiene instrucción de lo que está escrito vive una vida de pecado por ignorancia o por voluntad propia, pero viven una doble vida en el pecado y en las cosas de la iglesia. Son gente que el sábado está en la fiesta y el domingo está en el culto. Total, Dios conoce mi corazón, pastor. Los que vivimos a la luz de la palabra seremos gente que viviremos en santidad para el Señor, sin temor pero con integridad. Sin temor, sin vergüenza de quiénes somos en Jesús, predicando el Evangelio con nuestras vidas, viviendo lo que se nos enseñó y lo que oímos y lo que vimos. Esa es la diferencia entre nosotros y Él. Y yo, reflexionando en estas cosas, tenía unas preguntas con las cuales yo quería terminar. ¿Será, hermanos, que a pesar de tener tanto tiempo en las cosas de Dios, será que a pesar de estar participando de la vida de la iglesia, será que a pesar de esas cosas, hermanos, hemos retrocedido y dejado la palabra de Dios a un lado?
¿Será que en nuestro camino de vida evangélica y vida cristiana nos hemos envuelto en los quehaceres de Dios y nos hemos olvidado de Dios? ¿Será que nuestra vida cristiana se está desarrollando en base a costumbres religiosas de la iglesia pentecostal y no se está fundamentando en la palabra de Dios? ¿Será que en este tiempo verdaderamente necesitamos volver a la palabra del Señor? Profundizar en ella, introducirnos, zambullirnos en la palabra de Dios, reencontrarnos con Él. Dios nos quiere entregar autoridad para este tiempo. Dios quiere bendecir a Suecia. Que tú estés aquí, hermano, a pesar de que vengamos de otro continente, de otros países, es una señal de que Dios nos quiere utilizar para bendecir a este lugar, a esta nación. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar instruidos en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene palabra de vida eterna. Dios le bendiga, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo creo que vivimos un tiempo importante. Yo creo que Suecia más que nunca necesita a la iglesia de Dios. Yo creo que Dios nos quiere utilizar. Necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios, profundizar en ella. En ella está nuestro alimento, en ella está nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Solamente en Dios, hermanos, en palabra, para restaurar, para renovar y para salvar. Solamente en ella. Es la palabra de Dios la que nos va a mantener en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la oscuridad. Necesitamos instruirnos en la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos ha hecho limpios y sanos. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti, Señor. Nos hemos aferrado y abrazado a la persona de Jesús para salvación. Gracias, Señor, porque podemos ver la luz de Jesús. Te pido en el nombre, Señor, de tu Hijo amado, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos instruyas, que en nosotros se despierte un hambre, Dios, por buscar tu palabra, por instruirnos en ella, Dios, por intimar contigo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu alimento. Hemos entendido que sin ti, Señor, no somos nada. Pedimos, Señor, tu misericordia. Apelamos a tu misericordia, Señor, para nuestro fortalecimiento espiritual. Queremos más de ti. Te pido en el nombre de Jesús que un hambre, Señor, por la Escritura se despierte en tu iglesia. Que tus hijas y tus hijos, Señor, hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor, se profundicen en ella, Señor, para poder subsistir y llevar el mensaje de salvación. Bendigo, Señor, esta iglesia y te pido en el nombre de Jesús que prosperes en todos sus caminos, Señor. Que tu voluntad se cumpla por sobre todas las cosas. Que nuestras limitaciones humanas no impidan que tus propósitos se cumplan, sino que la vida de Cristo, Señor, sea manifiesta en nosotros y tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de alabar y exaltar tu nombre. Santo y bendecido seas por toda la eternidad. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la exaltación, mi buen Dios, por los siglos de los siglos. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga.